Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, esta mañana saludándolos hoy desde nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Y estamos nuevamente con ustedes dándole gracias al Señor porque nos permite estos momentos, nos levanta a buscarlo a Él y su palabra. Así que bienvenidos a todos los que ya se están conectando en esta hora con nosotros, los que en el transcurso del día lo hacen y los que también en la noche, al acostarse, quieren meditar en la palabra, que escuchan en la palabra de Dios. Vamos a orar, entreguémosle este tiempo al Señor y démosle gracias. Gracias por este día, gracias por este momento. Tengamos un corazón lleno de gratitud por todo lo que es Él en este día para nosotros. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, por regalarnos la alegría de la vida, Señor, de vivir para ti, de saber, Señor, que cada día que tú nos das es una oportunidad de acercarnos más a ti, de conocerte más, de vivir, bendito Dios, de acuerdo a tu palabra, porque tu palabra es la guía que nos das para vivir aquí en la tierra, Señor. Permite que la escuchemos y la pongamos por obra, que tú seas ese alimento para nuestra vida, Señor. Hoy nos alimentas el espíritu, el alma, hoy nos alimentas todo nuestro ser. Ayúdanos a ser obedientes a ella, sensibles a tu voz, bendito Dios, que podamos entender que tú eres un Dios bueno, maravilloso, y que así como tú nos llenas de ese amor y tienes paciencia con nosotros, también nosotros, Señor, debemos corresponder a ese amor tuyo, porque es un amor perfecto, un amor eterno, un amor que nunca cambia. Y tú quieres que hagamos, Señor, que te amemos con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, porque ahí se resume todo lo que es los mandamientos, la ley que tú, bendito Dios, diste a Moisés allá en ese monte Sinaí, para que todos aquellos que vivimos, Señor, no por la ley, porque estamos en la gracia, que es Jesucristo, pero sí cumplir esos mandamientos de acuerdo a tu voluntad, para poder ponerlos por obra y saber, Señor, que en cada mandamiento está tu deseo, tu voluntad, para que vivamos quieta y reposadamente en esta tierra. Señor, te necesitamos hoy. Espíritu Santo, dirige este tiempo, lo entrego a ti. Te pido que bendigas cada lugar, Espíritu Santo, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en el Ecuador. Espíritu Santo, bendice cada lugar, en Filadelfia, en West Palm Beach. Señor, en Cuba, bendice cada lugar, bendito Dios. Cada rinconcito de estas tierras, Señor, donde pueda haber con una persona dispuesta, bendito Dios, el mensaje de la salvación se extiende, porque solamente quieres un corazón agradecido, un corazón que entienda que todos necesitamos un Salvador. Bendice a Colombia, bendice a Georgia. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo que nos regalas, por la voluntad tuya, buena, agradable y perfecta. Cuando yo renuevo mi mente, renuévala hoy, Señor, para entender esa buena voluntad tuya. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, y poder agradarte a ti, hacer tu voluntad y decir como decía David, el hacer tu voluntad me ha agradado. Señor, qué rico poder decirte en lo íntimo de mi corazón, como decía David, el hacer tu voluntad me ha agradado. Gracias, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo hoy nos anhela celosamente y nos ayuda a cumplir ese propósito tuyo aquí en la tierra. Tú cumplirás tu propósito en mí. Tu fidelidad es grande, Señor. Bendito seas, te bendecimos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy entramos a un tema que se llama el camino de la impaciencia. El camino de la impaciencia. Y vamos a ver Números 21:4. Dice: la serpiente de bronce. Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje.
Aquí estaba el pueblo de Israel saliendo de Egipto a la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces dice que partieron y tenían ya un mapa, una brújula, cómo iban a hacer, pero el pueblo se impacientó. ¿Por qué? Dice, por causa del viaje. Hay muchas cosas que nos pueden traer impaciencia, muchas. Hoy usted pregúntese, ¿soy una persona paciente o impaciente? La impaciencia es una lucha humana que nos puede llevar a tomar malas decisiones, a perder la fe o incluso a rebelarnos contra los mismos planes de Dios por no ser pacientes. Ahí en este versículo de Números 21:4, el pueblo de Israel, cansado y frustrado por esa larga jornada en el desierto, cayó en impaciencia y en el desánimo. Dos cosas que hacen que ocurra en nuestra vida. Cuando usted se desanima, usted se vuelve impaciente. Entonces, esta actitud que hizo con el pueblo de Israel los llevó a murmurar contra Dios y contra su líder, contra el pastor que estaba guiándolos ahí, sí que era Moisés, y provocó consecuencias muy dolorosas. Nosotros sabemos, y si leemos todos los números, sabemos que eso se formó tremendos cosas contra el mismo Dios y a Moisés. Por eso con este tema vamos a explorar cómo la impaciencia afecta nuestra relación con Dios y cómo podemos nosotros desarrollar confianza en su tiempo perfecto. ¿Qué es lo contrario a la paciencia? La impaciencia, pues la paciencia. Contrario a la paciencia a la impaciencia es la paciencia. Entonces la paciencia, al contrario, es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento, sin enojarse, sin frustración, sin ansiedad, sin nada de esos sentimientos negativos que afloran y producen conductas que luego nos vamos a arrepentir. ¿Ve? Entonces, lo contrario a la impaciencia es la paciencia. Y la paciencia, recordemos que Dios nos la dio como ese fruto del Espíritu Santo. Entonces, entre más conozcamos al Espíritu Santo, pues el fruto del Espíritu Santo va a aflorar en nosotros. Hay personas que de por sí son pacientes y no tienen problema con esto. Pero hay otros que necesitamos vivir pegados del Espíritu Santo que nos ayude a tener esa paciencia que necesitamos en cualquier situación que nos encontremos. Entonces, la paciencia es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su debido tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, dice el Señor. Entonces la paciencia conduce a una comprensión abundante. Fíjalo bien, cuando usted es una persona que se llena de paciencia, comienza a tener una comprensión demasiado abundante. Pero la impaciencia conduce a errores grandes. Hay una palabra que encontré en ese error grande que es a errores estúpidos. Porque la estupidez lo lleva a la persona a la impaciencia. Entonces, cuando usted se encuentre en una situación difícil, no se apresure a juzgar ni a colocar la cabeza que ya se le explota, sino que tiene que respirar. Uno le dicen respire hondo y profundo unas 10 veces y vaya calmándose. Porque si se le da el mal genio, si empieza a gritar, si empieza a apresurarse a hacer cosas que no debe, entonces ténganlo por seguro que siempre va a cometer un error. Y entonces allí hay que dejar todo en las manos del Señor, porque si usted no se calma, si usted no respira, si usted sale corriendo a hacer cosas que no debía de hacer después, usted se arrepiente. Entonces hay que orar y calmarse. Este tema es para personas que ya conocemos del Señor, pero también personas que no conocen del Señor pueden aprender que la oración trae calma.
no el rezo, la oración de decirle al Señor, estoy en este momento con mucho enojo. Señor, trae calma. Usted le tiene que contar al Señor la verdad de cómo se siente. Usted no puede decir, yo estoy muy bien y por dentro está explotando. No, usted tiene que presentarse al Señor con honestidad. Estoy en ese momento, tengo un mal genio, Señor, tengo mucho enojo. Ayúdame. Y si tiene que llorar, llore. Y si tiene que gritar, grite, pero allí solito, no grite a las personas. No dañe el ambiente. Hay que calmarse para que Dios pueda actuar y que venga la paz de Él. Recordemos que Él nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz la da Él cuando usted se mete en su presencia, cuando usted llora y le cuenta cómo se siente y usted de verdad que experimenta esa paz que sobrepasa todo entendimiento y es esas aguas que estaban, esas olas que querían como tragárselo a usted, se comienzan a bajar y comienza a tener otros pensamientos. Entonces la impaciencia a menudo se asocia con la falta de confianza en Dios y en sus planes. Óigalo bien, porque la impaciencia es que usted no confía en lo que Dios le está diciendo, sino que usted quiere hacerlo todo por sus propios medios. Entonces, por eso la impaciencia conduce a decisiones precipitadas y conduce a la ira y al arrepentimiento después. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué llegué a este momento? ¿Por qué no lo pensé mejor? ¿Por qué no me metí mejor a orar? Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y yo he comprobado que cuando estoy en los momentos más fuertes de mi vida y yo me pongo a orar, pongo alabanza, eso es una calma impresionante. ¿Cuáles son los efectos de una persona impaciente? Bueno, la impaciencia tiene efectos que pueden ser de gran alcance y pueden tener consecuencias muy graves. Óigalo bien. La impaciencia puede conducir a decisiones precipitadas que pueden tener efectos duraderos. También puede provocar sentimientos de ira, de frustración y arrepentimiento. Cuando ya no se puede hacer nada. ¿Ve? Entonces la impaciencia puede también impedirnos confiar en esos planes de Dios y ver el bien que puede resultar de esperar. Espera. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó desde su monte santo, de su templo. Limpió todas mis heridas, me sentó en sus piernas, acarició mi cabeza. O sea, usted se lee ese salmo y usted siente como cuando Dios siente allí en sus piernas a usted como un niño, una niña. Pacientemente esperé, dice el salmista. Entonces, la impaciencia surge del desánimo. Cuando usted está desanimado por algo, por alguien, por alguna situación que no hay respuesta, usted comienza a tener impaciencia. Entonces el pueblo de Israel se desanimó porque debían de recorrer un largo camino. En lugar de confiar en el plan de Dios que ya estaba hecho, comenzaron a perder la esperanza y la paciencia. Dos cosas importantes, esperanza y paciencia. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es esa confianza en que Dios lo hará, en que Dios saldrá al encuentro, cuando Él lo va a hacer de la manera que Él quiera hacerlo, no como yo quiera. Cuando han pasado mucho tiempo, imagínense, el pueblo de Israel caminó tantos años en el desierto y eran poco lo que tenía que hacer. Y así nos pasa con los problemas que muchas veces nosotros mismos suscitamos, nosotros mismos buscamos esos problemas y se convierten en una pesadilla años de años de años. Y no hay un cambio, no hay una actitud que uno diga, vamos a salir de esto. Es lo mismo que caminar en ese desierto. ¿No le ha pasado así?
Entonces esto exaspera y uno dice, pero ¿cuándo se va a acabar esto que llevamos tantos años en esto, en esto, en esto y nada cambia? Piense usted, ¿cierto? Tú con ese carácter le dice en la pareja y nunca cambias ese y está yendo a la iglesia, está leyendo la Biblia, pero tu carácter sigue fuerte, irascible. ¿Por qué no haces algo? Y llega la impaciencia, entonces quieren romper con todo, acabar con todo, decir hasta aquí. ¿Y cuántos impacientes han cometido tantos errores? ¿Cuál es el error que usted hoy de hoy se arrepiente tanto? Y usted dice, ¿por qué no lo pensé? El pueblo de Israel, con la impaciencia y perder la esperanza, les llevó a murmurar, a rebelarse contra las instrucciones que Dios había dado. Dios había dado instrucciones precisas del cielo. Tenía una persona que le había dicho, haz esto, esto, esto. Por eso es tan importante tener de su lado su pastor que le aconseje, que le diga, no haga cosas así. Pero el problema es cuando usted no oye y no obedece. Si usted es una persona obediente a lo que Dios le está diciendo, si usted tiene un pastor a su lado, que es una persona que ora, que busca a Dios, que usted conoce su testimonio, que usted puede confiar en que esa persona le está diciendo algo que viene del cielo. Así era Moisés. Moisés estaba en continua comunión con el Señor, preguntándole todo. Y es que uno le pregunta al Señor por sus discípulos, por las personas que tiene a su lado. Señor, ¿qué le digo a esta persona? ¿Cómo quieres que le hable? Y el Señor instruye. Pero la impaciencia suele aparecer cuando las cosas no suceden según nuestras expectativas, ¿verdad? Es que yo lo creía de esta manera y sucedió de esta otra. Eso no es así. Entonces el desánimo nos hace olvidar, uno, las promesas de Dios. Cuando usted tiene una promesa de Dios en su corazón, por favor, no la olvide. No la olvide. Porque Dios nunca será el que no las cumplan. Él no es como nosotros. Las promesas del Señor son en el sí y amén. Por eso tiene que estar pendiente cuando usted escuche el tema, lea la Biblia, medite en ella. Las promesas de Dios, Él las cumple. Entonces, cuando las promesas no llegan inmediatamente, aparece la impaciencia, se olvida de las promesas y aparece entonces el desánimo. Y entonces uno quiere darle como una empujadita a Dios, como le pasó a Sara. ¿Cuánto se demoró esa promesa? No por el Señor, dice, el ángel le dijo a Sara, en este año serás madre, tendrás un hijo. Y ella se rió porque no la risa de burla, sino yo a esta edad, como dudando, la duda. Y eso la llevó también a el comportamiento de ella. Es que hay muchas cosas que nos pueden llevar a que las promesas se retrasen. En este año tendrás tal cosa. ¿Y cuánto se demoró? 25 años. Claro. Pero la promesa llegó, se cumplió, pero ella le quiso ayudar a Dios, como dice uno, ¿no? Vamos a ayudar a Dios que se hagan como yo quiero. Y entonces nació un hijo que fue Ismael y hasta hoy, hasta el día de hoy, son los problemas en Israel. Trajo división, el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. Entonces, ella, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que no tuvieron paciencia. Sansón perdió toda la unción muchas veces, hizo que los padres se avergonzaran, que cumplieran los padres su deseo como un niño caprichoso por su parte sexual no controlada, porque quería acostarse con todas las mujeres que él quería y prostitutas y de todo, siendo que él era separado, apartado desde el vientre de su mamá para ser un hombre con un propósito aquí en la tierra.
y nació de una pareja que también ella era estéril, con un propósito. Cuando Dios te da a ti una bendición de un hijo que tú has luchado y lo has querido tener y llega, tenlo por seguro que Dios siempre tiene propósitos claros con ese hijo. Y hay que esperar en el Señor, pero nosotros tenemos que ser esos guías o cuando viene de sorpresa un hijo que tú no esperabas. Dios tiene propósitos en esta tierra, todo, porque todos nacemos por Él nos da la vida, ¿verdad? Entonces el desánimo hace olvidar esas promesas y entonces esa empujadita que se le quiere dar a Dios y uno reacciona como con quejas y frustraciones, que el Señor no me responde, es que el Señor no quiere. ¿Cuántas, piense usted por la impaciencia, cuánto retrasó y retrasó y retrasó esas bendiciones que ya Dios le había dicho que sí, a través de la palabra, a través de profecía, a través de sueños, a través de todo, y usted la retrasó? Y esta es la hora que de pronto ni la ha recibido. ¿Por qué? Porque usted metió la mano y hoy está viviendo en las consecuencias de haber metido la mano. Es que eso trae consecuencias cuando uno mete la mano en donde Dios no le ha dicho que lo haga. Entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando el camino de la vida te parece largo y difícil? Cuando los problemas tú los ves que vienen y contra ti, ¿cierto? ¿Cómo reaccionas? ¿Permites que la impaciencia te haga dudar de las promesas de Dios? Porque ahí es donde está el detalle. Dios no me oye, no me contestó. Tengo que hacerlo por mí mismo porque Él no me oye. Entonces la Biblia describe una serie de consecuencias que pueden surgir de la persona impaciente, de la que no se llena del Espíritu Santo, la que no respira y le pide al Señor, por favor, Señor, necesito ese fruto que fluya. Espíritu Santo, ayúdame. Entonces la primera consecuencia es que la impaciencia te puede llevar a pecar. Y recuérdate que el pecado separa al hombre de Dios. Dios se separa, la persona separa, el pecado le separa, ¿cierto? No es que Dios lo abandone, pero lo separa. Hay una separación hasta que la persona no confiesa, se arrepiente, confiesa y cambia de ruta. Entonces la persona que está lejos de la voluntad de Dios está en ese pecado, pues Dios no le va a oír porque está separado. Tiene que arrepentirse, tiene que confesar y decir, Señor, he pecado, como lo hizo el hijo pródigo, es contra el cielo y contra ti. Me metí en lo que no debía meterme. Entonces la impaciencia te lleva a pecar. Y el pecado es hacer lo que a Dios no le agrada. Llámese como lo que quieras. Piensa en este momento cuántas cosas de pecado has hecho por la impaciencia. Por lo menos en la historia de Adán y Eva, ellos se impacientaron y desobedecieron el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y como Dios les había dicho. ¿Y cuáles fueron los resultados? Fueron expulsados del jardín del Edén. Fueron expulsados, sacados de ahí por el mismo Dios, el cual les puso ángeles que no podían ya entrar. Tremendo. Perder uno el compañerismo con Dios. No. Eso es terrible. Entonces la impaciencia puede llevar a la misma desobediencia. Lo hago yo a mi manera, lo quiero hacer a mi manera, Dios no me oye, ya he orado muchas veces, llevo tantos años y nada. Entonces te lleva a la desobediencia. También en la historia de Saúl, él se impacientó, ¿se acuerdan del rey Saúl? Y desobedeció los mandatos de Dios. Siempre desobedecía. Como resultado, David lo reemplazó, fue el reemplazo como rey. Y tuvo que ser quitado del reino por sus malas decisiones. Dios le dice, me pesa haberte puesto como rey. Qué duro que Dios le diga a uno así, ¿cierto? Me pesa haber confiado en ti como padre. Me pesa haberte puesto a ti en ese negocio. Me pesa haberte abierto esa puerta. Porque te has olvidado de que yo te di a ti ese lugar. La Biblia habla en Deuteronomio que no nos olvidemos
que Él nos da a nosotros el poder para, y dice allí, ¿para qué? No nos olvidemos siempre, cuando la persona se vuelve autosuficiente, piensa que todo lo consigue por sus méritos. Y no, hoy te levantaste, abriste los ojos, hoy estás porque la gracia de Dios te lo permitió. Y por eso es que tenemos que obedecerle a Él, al dador de la vida. Entonces, uno de los mayores obstáculos para desarrollar la paciencia es la misma impaciencia. Por eso el Señor la regaló como fruto del Espíritu Santo. Y lo más lindo es que también nos llena de paz. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Esas son palabras del Señor Jesús. Usted se las debe de decir. Señor, estoy impaciente, no tengo paz en mi corazón. Señor, ayúdame. Y entonces esas palabras vienen. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? Entonces la impaciencia, ya lo vimos, lo opuesto a la paciencia, y a menudo es causada por la ansiedad o la frustración. Cuando la persona es demasiado ansiosa, nunca espera, sino que siempre. Y hay personas que tienen que tomar pastillas para la ansiedad, porque no tienen calma. Y yo digo, no hay nada mejor que pastillas que la oración. Meterse en esos tiempos y llorarle al Señor y decirle, Señor, estoy que hago esto, estoy que me voy a hacer esto, estoy que cometo este error, porque esta espera me ha traído desesperanza. Hay que decirle al Señor, ayúdame. Y mete ese tiempo y usted vuelve y se levanta con la mano de Dios en usted. Entonces la impaciencia puede hacer que nos volvamos personas irritables, con un carácter terrible que nadie se lo aguanta y propensos a tomar decisiones impulsivas. Y cuando esto sucede en la persona, el Espíritu Santo no puede trabajar, porque el Espíritu Santo es el que regenera nuestro ser interno y nos ayuda con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad. Todo eso es un fruto maravilloso, pero hay que buscar al Señor. La impaciencia te lleva a la murmuración. El pueblo de Israel murmuró contra Dios mismo y contra su pastor. Entonces la impaciencia cuestiona la bondad y la fidelidad de Dios. Oiga, se va directamente a esa santidad de Dios, a esos atributos que Dios tiene, bondad y fidelidad. Es que Dios no me cumple, yo llevo tantos años diciéndole esto y nada. Entonces, cuando esa impaciencia se apodera en el corazón de nosotros, nuestra actitud hacia Dios se vuelve negativa. Y entonces comienza la queja, en lugar de la alabanza, empieza la quejabanza. No, es que yo llevo tantos años pidiéndole esto a Él y nada. Y he buscado en oración y no hay respuesta. Entonces la murmuración, cuando sale la murmuración a tu corazón, es la manifestación de falta de confianza en Dios. No hay nada más. Perdiste la confianza en Dios. Así tú digas, no, yo creo y yo confío, pero ¿cuándo será? Ese ¿cuándo será? Ya es una queja. ¿Ve? Entonces cuando nosotros nos llenamos de impaciencia, dejamos de ver la mano de Dios en medio de nuestras dificultades y comenzamos a culpar por la situación. Es que es por esta culpa, es que pasó por esto, y echamos la culpa también a los demás. ¿Qué palabras salen de tu boca cuando las cosas no van como tú esperabas? ¿Qué cosas salen? ¿Estás murmurando contra Dios? ¿Te resientes contra Dios? ¿O te mantienes firme en esa fe, confiando en su plan? La persona impaciente no hace esto. ¿Ve? ¿Cuántas parejas han dañado su relación de tantos años porque no esperaron? Es que ya llevo tantos años, pero nada. Y yo les digo que Dios actúa porque actúa. Tiene que llegar el momento, pero que Él mismo lo haga, como lo hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se impacientó, pero Él ya tenía un plan y lo cumplió.
muchos murieron en ese desierto. ¿Ve? Entonces, ¿qué consecuencias trae la impaciencia? Bueno, la impaciencia y la murmuración de los israelitas provocaron que Dios enviara serpientes venenosas como castigo. Dios también le da su ira santa, porque el Espíritu Santo que nos regaló está dormido. Entonces no oramos, no buscamos, sino salimos corriendo y hacemos como de la ira cosas que no debiéramos. Entonces la impaciencia puede traer esas consecuencias negativas, tanto espirituales como emocionales, como físicas, y nos alejan del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces retrasamos todo aquello. Usted se imagina, Sara con Abraham, ellos mantuvieron cuando él aceptó acostarse con la esclava, el matrimonio se les volvió, mejor dicho, nada, porque aparecieron los celos, la desconfianza, los gritos, la una ya miraba a la otra sin respeto. ¿Usted se imagina ese ambiente? Eso se volvió, no había nada de paz. Entonces la impaciencia no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Imagínese en un hogar lleno de frustración, no hay paz, no se puede nada. El uno grita, el otro también. Entonces ese dolor, esa frustración nos alejan de la verdadera paz de Dios, porque no la está ofreciendo. Jesús es la paz. Dice, yo vengo a decirles, ¿cierto? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo soy esa paz. Y la pregunta es, ¿estás permitiendo que la impaciencia te aleje de Dios y te lleve a decisiones impulsivas? ¿Qué áreas de tu vida necesitas hoy entregárselas a Dios para que vuelva Él a darte esa paciencia? Piénsalo y no dejes que el enemigo se meta. Entonces, el antídoto de la impaciencia es la confianza en Dios. Pacientemente espere al Señor. A pesar de la rebelión del pueblo, Dios en su misericordia les proveyó una solución, la serpiente de bronce. A pesar de eso, es que Dios siempre es bueno, siempre en medio de todo provee. ¿Ve? Entonces, quienes miraban la serpiente vivían. Y esto es como esa parte de Jesús, ¿no? Y de la misma manera, nosotros cuando estamos impacientes debemos volver nuestros ojos a Dios y recordar que Él tiene el control de todo, de todo. Mire, hay 3 cosas en las cuales usted debe poner sus pensamientos cuando tiene impaciencia. Si alguna duda de ello, recuerde el pesebre de Belén, la cruz del Calvario y la tumba vacía. Recuerde esas 3 acciones que Dios le lleva. Cuando el Señor nació en Belén, ¿qué fue lo que dijo? Paz a los hombres de buena voluntad, paz en la tierra. Esas fueron las canciones que se cantaron ahí en ese pesebre. Nació el Salvador, el Mesías, Salvador del mundo. La cruz, ¿qué representa la cruz para ti? ¿Y qué representa la tumba vacía? ¿Ve? Entonces, encontrar esa verdad en Jesús es importante para confiar cada día en Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso estamos dando temas del camino. Él es ese camino que nos muestra hacia dónde llegar. El camino de la impaciencia no es de Dios. Es un camino errado. Él nos muestra cuál es ese camino. Entonces, la solución a la impaciencia es poner nuestra confianza en Dios, creer en sus promesas, que su tiempo es perfecto. Y al hacerlo, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar dirección en medio de las circunstancias difíciles. ¿En qué áreas de tu vida necesitas tú confiar más en Dios? Escríbelas. Haz este taller. ¿Estás dispuesta a esperar
en su tiempo que es perfecto, en lugar de apresurarte a las cosas, que las cosas se hagan de acuerdo a tu voluntad y tengas que salir corriendo a hacer cosas que luego van en contra tuya. Y el enemigo aprovecha la impaciencia, a él le encanta, porque ahí es donde él está trabajando. Bueno, mañana entonces seguiremos cómo se desarrolla esa paciencia y terminaremos como orando para que el Señor nos dé a nosotros ese corazón, que se lo entreguemos al Señor. Padre, gracias por esta mañana, por regalarnos, Señor, este momento tan precioso de que, verdad, cuántos errores hemos cometido por no esperar. Señor, gracias porque a mí me has ayudado tanto a ser paciente, Señor. Tú me has formado ese carácter cuando yo no lo tenía, papá. Yo era muy impaciente, Señor. Yo cuántos errores cometí delante de ti por la impaciencia. Pero me formaste, papá, poco a poco. Y he aprendido a esperar, aunque se ha hecho larga la espera, aunque en muchas situaciones la respuesta todavía no ha llegado. Tú vuelves y me calmas. Tú vuelves y me dices, yo estoy contigo. Y estoy contigo donde quiera que vayas. Sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré el camino por donde debes de andar. Señor, esas son tus palabras para este día. Sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por donde debes de andar. Pero también hay una advertencia. No seas como el mulo sin entendimiento. Señor, ¿cuántas veces somos así? Hoy te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que abra nuestro entendimiento para que esta tu palabra se quede en nuestro corazón. Y hoy confesamos, Señor, que hemos fallado muchas veces en la paciencia y que necesito entregarte las áreas, Señor, de mi vida para confiar en ti. Que yo estoy dispuesta a esperar tu tiempo, que es perfecto, porque tú nunca te equivocas. Tú siempre quieres lo mejor para nosotros, Señor. David fue un hombre que en algunas áreas de su vida tuvo mucha paciencia y en otras no. Y lo vemos en la paciencia de ser rey, hasta que Dios le dio el lugar para coronarlo rey. No cuando él quería, no cuando el otro quería, no cuando el pueblo quería. Y eso trajo un reinado de mucha paz por muchos años. Bendito Dios. Y él ya sabía, ya había sido ungido como rey, pero esperó. Por eso, Señor, en momentos de angustia, de espera, tengo que ir a tu lugar santísimo, a ese lugar secreto, y cerrada la puerta, orar en secreto a mi Padre que ve en lo secreto, para que me recompense en público con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, por favor, que este día yo tenga tu paz, porque tu presencia es mi alimento, es mi descanso. Delicias a tu diestra para siempre hay en tu presencia, Señor. Por eso te buscamos en esta hora de la mañana. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, por tantas veces que tú estás formando ese carácter de Cristo en nosotros a través de la paciencia, Espíritu Santo, y no entendemos. Perdónanos, Espíritu Santo, por todas las veces que hemos sido impacientes, porque no hemos esperado tu tiempo, porque no he permitido, Señor, que llegue la paciencia, sino que la impaciencia me ha alejado de ti y me lleva a decisiones impulsivas, Señor. Por eso hoy te entrego esas áreas de mi vida que necesitan tener paciencia, que necesitan de tu mano. Nómbraselas allá al Señor. Y uno de ellos muy fuerte lo son los pensamientos. Los pensamientos que llegan y batallan y dicen, el Señor no me escucha, el Señor no me oye. Yo necesito hacer esto ya, porque es a mi manera, porque no está el tiempo, porque ya me llegó el tiempo de hacerlo, porque no voy a alcanzar. Señor, cuando nuestra vida está en tus manos. Bendito sea Dios por darnos entendimiento, por darnos sabiduría. Ayúdame, Señor, dame sabiduría. Y como te decía el mismo Moisés, ayúdame a contar mis días para poner en ellos sabiduría, Señor.
la sabiduría tuya que viene del cielo, que es pacífica, que no es terrenal ni diabólica ni animal, es pacífica y da buenos frutos. Dame esa sabiduría, Señor. Hoy te la pido. Dame inteligencia, dame prudencia. Señor, que el fruto del Espíritu Santo esté en mí este día, Señor. Te lo ruego. Espíritu de Dios, gracias. Gracias por estar en mí, por este momento precioso y gracias por este día que nos ha regalado. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, 6 de la tarde, oración de intercesión. No nos olvidemos. Vamos a comenzar a hacer oraciones, a reunirnos a las 8 de la mañana para orar por la peregrinación que pronto sale en octubre. Entonces, si se quieren unir con nosotros a las 8 de la mañana, empezamos desde hoy a orar por la peregrinación. Vamos a orar una semana seguida por todos los peregrinos, por las personas que ya dijeron yo voy. Y si usted tiene en su corazón